Entonces vamos a iniciar. Buenos días. Hoy es estadística descriptiva, sesión 105. En la clase de hoy vamos a explicar la práctica 2.1, que tiene que ver con organización y presentación de datos. Entonces, vamos a presentar pantalla. Y esta es la práctica 2.1 que la envié. Usted primero debe desarrollar esos conceptos que están ahí. Eso que para yo asegurarme de que usted se lo sabe o que lo leyó por lo menos. Tabla de frecuencia, rango, número de clase, intervalo, límite, frecuencia absoluta, relativa, porcentual, acumulada y todo eso. Pero lo más importante de eso tiene que ver con los principales gráficos estadísticos. Es importante que usted sepa que existen un sinnúmero de gráficos estadísticos, como son el polígono de frecuencia, el histograma, gráfico de barras, de pastero circular, entre otros gráficos que son de gran importancia para presentar datos. Entonces, alguien que me quiera y pueda ayudar leyéndome la parte que está en amarillo de la práctica. Yo, profesor. Sí, diga. Tema 2. Tema 2. Suministrada la siguiente información, construya un cuadro estadístico que permita resumir las informaciones para fines de análisis. La información que se presenta a continuación, suministrada por la Secretaria de Estado de Educación, corresponde a la población de 5 años y más que estaba matriculada en las escuelas y sus niveles de instrucción en 5 provincias de República Dominicana en el año 1993. Así es. Entonces, a nosotros nos van a proporcionar unos datos estadísticos del año 1993 para que nosotros podamos construir un cuadro estadístico para resumir esa información y poder obtener información. Entonces, a mí me dieron todos esos numeritos. Esos numeritos así, junto todo, no habla mucho. Me dieron la provincia de Santo Domingo y me dijeron que tiene 5 niveles de instrucción: preescolar, primario, secundario, técnico profesional y universitario. Y me dijeron la cantidad de estudiantes que tenía cada nivel de eso en ese entonces. Preescolar tenía 8,184. El nivel primario tenía 132,976 estudiantes. El nivel secundario tenía 33,109 estudiantes. Técnico profesional 4,114 y universitario 5,990. Esos fueron los datos que me dieron de Santo Domingo. Pero en Santiago, el preescolar tenía 2,242, primaria 58,373, secundaria 13,493, técnico profesional 2,598 y universitario 1,625. Me dieron también los datos de Bauruco, Puerto Plata y Monseñor Noel. ¿Qué yo debo hacer con esos datos? Colocarlo en una tabla y tal y como están, y
hacer la sumatoria de todos los estudiantes. Debo sumar todos esos estudiantes que pertenecen a Puerto Plata. Sumar todos los que pertenecen a Monseñor Noel, todo lo de Santo Domingo, lo de Bauruco y lo de Santiago. ¿Entendido? Entonces, Profe, diga, usted ya no explicó esa práctica el sábado pasado. entera. Ajá. No, entera no. Pero esa Ahí falta. está. No, profe, le falta una parte. La parte ¿Cuál última. parte? Sí, esa Sí, el falta último de las cuadro. provincias, usted ya la dio. Está bien, vamos a hacerlo de forma de retroalimentación entonces. Luego de la tabla, ya aquí está hecha completa, se hace la sumatoria de todo, tanto vertical como horizontal. Y después de esa sumatoria, entonces se contestan la siguiente pregunta. ¿La contestamos? Sí. Del total de estudiantes matriculados, tenga el porcentaje que son universitarios y pertenecen a Puerto Plata. Lo que debemos hacer es dividir esos universitarios que son de Universitario y Puerto Plata entre el total general. Pero que no sé si le dije que ese número hay que llevarlo a porcentaje, porque me están pidiendo porcentaje. Me están pidiendo porcentaje. ¿Cómo llevo ese resultado a porcentaje? Multiplicándolo por 100. Entonces, el resultado es 0.61%. ¿Entendido? 0.61 es el resultado en por ciento. La siguiente dice el porcentaje de estudiantes a nivel secundario. Como me dicen porcentaje, el resultado debo multiplicarlo por 100. La siguiente, porcentaje de estudiantes de Monseñor Noel, el resultado se multiplica por 100. La siguiente, del total de lo que cursa a nivel primario, ¿qué porcentaje de Puerto Plata? El porcentaje se multiplica por 100. Y la última, me piden una razón que es dividir lo de primaria entre lo de secundaria, que eso me da 3.8096. Y yo decía que los estudiantes en la práctica siempre ponen 4 y está mal. El 4 es solo cuando usted va a leer ese dato. Pero el dato es 3.8096. Otra pregunta dice que qué gráfico es el adecuado. El gráfico de barras. Ahí quedó esa parte. Esta parte la explicamos también. Creo que sí. Sí, maestro. Con esto vamos a construir una tabla de frecuencia. Lo primero que buscamos es el rango, que es el valor máximo, que es el 10, menos el mínimo, que es el 0. Luego buscamos el intervalo de clase. 1 más 3.3 logaritmo de 30, porque son 30 datos. Eso da 5.8, que se lleva 6. Y el intervalo de clase, dividir los 10, que 10 menos 0 da 10, entre el intervalo, que da 1 y tanto, que se aproxima a 2. Entonces ahí construimos la tabla. De esa Profe. tabla, diga. Buen día, permiso. ¿Usted me podría subir donde dice la B, por favor, que puse un resultado mal ahí? Aquí. Ah, ok, ajá, puse, di que 18, ok, 18.79, 0.1879. Ok, perfecto, gracias. Entonces, decía que elaboramos esa tablita y de esa tablita hicimos unas cuantas preguntas, ¿se la saben? ¿Cuántas personas obtuvieron 6 puntos o más en el examen? ¿Cuántas personas tuvieron 6 puntos o más en el examen? ¿Cuál es la respuesta? 15, profe. 15.
Negativo. Si yo pregunto 8. por 6 o más, no es 15. Si usted se 8. fija, en el 6, ¿qué número está? En la sexta clase. Está en la cuarta fila. El 6 está en la cuarta fila. Y si dice o más, más dice arriba, en 2 lugares. ¿Cuál de los dos es? ¿Le preguntaron por cantidad o le preguntaron por porcentaje? Si le preguntaron por cantidad, es el 15. Si le preguntaron por porcentaje, es el 49.99%. Si le hablan de porcentaje, no es 0 punto. Ese número se multiplica por 100. ¿Entendido? Simplemente me maestro. interesa, si usted se lo sabe, excelente, pero si no, me interesa que se lo aprenda. No entendí nada. ¿No entendió nada? ¿Cuántas No. personas sacaron 2 puntos o más al examen? Dígame usted. ¿Cómo usted busca eso? ¿Cuántas personas sacaron 2 puntos o más al examen? 28. 7 personas. No. ¿Dónde dice más arriba? 28. 28. Es Si usted se 28. fija, si usted se fija, más dice en esta y en esta. Dice más. Entonces le dijeron, le preguntaron 2 puntos más. ¿Dónde está ese 2? Mírenlo aquí en la segunda. Entonces, ¿cuál de los dos números es? ¿El 28 o el 93.31%? El 28. 28. ¿No entendió todavía? Que lo importante es que usted entienda. Yo dije que no, porque que ahorita dijimos también, yo dije el 15, dijeron que no era el 15. Yo digo que no, pero a ver si usted está segura. Ok, porque yo decía, Usted tiene que estar segura cuál es. Si le preguntan o más, usted tiene que mirar arriba cuál le dicen más. Y uno de esos dos es. Si le preguntan o menos, usted tiene que ver arriba cuál le dicen menos. Y uno de esos dos es. Y si no le preguntan ni más ni menos, entonces tiene que ser uno de los primeros. ¿Entendido? Sí. Si es o más, esos dos de arriba. Si es o menos, los dos azules. Y si no es ni más ni menos, entonces uno de esos dos. Cuando es número, es la FI o FA. Y cuando es por ciento, es FR. La FR son los por ciento. ¿Entendido? ¿O hay duda? Entendido, maestro. Ahora vamos a Entonces, aquí están contestadas las preguntas. ¿Qué porcentaje de alumnos sacó 3 puntos menos al examen? Si usted se va aquí al 3 o menos, y le hablan de porcentaje, entonces es 23, 32%. Míralo ahí. La otra dice, ¿qué porcentaje de alumnos sacaron 8 puntos al examen? No le dice ni más ni menos. Entonces, como son 8 puntos, usted se va aquí donde está el 8 y resulta que fueron 4 alumnos. Si es 8 puntos. Y dice, ¿qué porcentaje de estudiantes sacaron 4 puntos o más? 4 puntos o más. Entonces, ahí está eso resuelto. Nos vamos con la siguiente. Este es el que faltó por explicar. Correcto, maestro. Aquí dice 35. Lea a alguien, por favor. Yo, maestra. Ah, bueno. Lea. Los datos siguientes corresponden a los puntajes obtenidos en una prueba de admisión universitaria
por una muestra de 35 estudiantes graduados de escuela secundaria. Organice los datos en una tabla de frecuencias por intervalos satisfaciendo los siguientes requisitos. Calcule la amplitud o rango de la distribución de datos. La tabla debe ser construida de menos a más. La tabla debe incluir las siguientes columnas: intervalos, puntos medios, frecuencias simples, frecuencias acumuladas, proporciones y porcentajes. Ok. Entonces, aquí hay un asuntico que aquí me dieron unos datos que fueron esos que están en amarillo aquí, ¿verdad? A mí me dieron esos datos en amarillo. Y de esos datos que me dieron, ¿cuántos datos me dieron? 30. 35. 35. 35, maestro. Ah, dice que son 35, pero si no lo cuentas son 30. aquí dice 35, pero los datos usted debe contarlo a ver cuánto hay. Y resulta que nada más son 30. Ese es el primer error que tienen. Eso fue un ganchito que yo le puse ahí. A ver si ustedes revisaban. Simplemente para eso, para molestar. Entonces, ahí dice 35 estudiantes, pero resulta que nada más hay 30 datos. Entonces, lo primero que se busca es el rango. Rango, el valor máximo. ¿Cuál es el valor más grande que hay ahí? Ese 30 que se ve ahí, miren. El máximo. Máximo 30. Mínimo el 1. Mírenlo ahí, el 1. Es el valor máximo y mínimo. Y si usted lo resta a 30, usted le resta 1, le quedan 29. El rango es igual a 29. Número de clases, 1 más 3.3 logaritmo de n. ¿Cuánto vale n? El que puso 35 lo hizo mal, porque n solo son 30 datos. 30. Eso da 5.87, que eso se aproxima a 6. ¿Entendido? Y por último, el intervalo de clase es dividir los 29 del rango entre los 6 del número de clase, que eso da 4.83, que se aproxima a 5. ¿Entendido esa parte o no? Entendida, maestro. Entonces, no se lleve de lo que dicen arriba, sino llévese de cuántos datos usted tiene, que es lo real. Y después que ya tiene esas 3 columnas, debe hacer una tabla de frecuencia. ¿Con qué número se inicia una tabla de frecuencia? Con el número menor. Escríbanlo si no se lo sabe. Una tabla de frecuencia se inicia con el número menor. Menor. Y el menor es el 1. ¿De cuánto en cuánto vamos a hacer la clase? El intervalo de clase dice que es igual a 5. Entonces las clases van de 5 en 5. Si yo inicio con el 1, contando con la manita, ¿dónde termino? En el 5, maestro. En el 5. Si cuenta con la manita, empieza en el 1. En el Debe 6. terminar en el 5 obligatoriamente. Cuente con la mano. Inicie en el 1. El primer dedo es el 1. Continúe a ver cuando se le acaben los dedos, ¿en qué número termina? 5. En el 5. 5. Entonces, la primera clase de 1 a 5. De 1 a 5. La segunda, de 6 ¿hasta qué número? A 10. De 6 a 10. La tercera, de 11 a 15. a 15. La siguiente. De 12. 6 a 20. De 16 a 20. De 16 a 20. La próxima. De 21 a 21 25. ¿Cuántas clases voy a hacer? El número de clases aquí arriba me dio que es igual a 6. Debo hacer 6 clases. La última clase es de 26 a 30. De 26 a 30. 6 clases. ¿Qué pasa con esas clases? Que ahora yo debo ir aquí a hacer lo que le llaman el conteo.
Debo hacer el conteo. Si yo vengo aquí, los números del 1 al 5, ¿cuántos números usted encuentra ahí? No entendí ni escuché. ¿Cuántos números del 1 al 5 aparecen aquí? Profe, son 6. 5, maestro. 6. Vamos a ver. El 2 es 1. El Ajá. 1 es 2. El 2 es 3. 3. Aquí 4 está y el 4 y 5. el 5. Y hay Ajá. otro Y 2. hay un 2. Dos. 6. Entonces, los números del 1 al 5, ahí son 6 números que encontramos. Así. 6, sí. Del 1 al 5, en ese intervalo, encontramos 6 números. Del 6 al 10, ¿cuánto aparecen? Del 7, 6 maestro. al 10. Del 6 al 10. Del 6 al 10. ¿Cuánto hay? 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hay. Muy bien. Del 11 al 15, ¿cuánto hay? 11 al 15. 3, maestro. Solamente 3. El 15 está aquí. El 11 y el 15 están aquí. Solo 3. Del 16 al 20. 6. 16 al 20. Veo 6. 3 aquí adelante. 4 con el 20. 23. 19 Digo, 19. y 20. Son 6 números. 6, sí. Sí. Del 21 al 25, ¿cuánto ven? 21, 25. Aquí está el 24 y el 25. Está el 23. 3. 3. Y lo que sobran, que son del 26 al 30, hay 5. Lo amarillo. ¿Entendido? Sí. Sí. Entonces ya tenemos aquí los numeritos y los sumamos y eso da 30 como resultado. Quiere decir que está bien, son 30 números y nos dio 30. La frecuencia relativa es dividir cada número de esos que encontramos entre el total, que es 30. La primera frecuencia relativa se divide 6 entre 30, me da 0.2. Si usted quiere le pone 0.2 y lo deja así. O si quiere le pone 0.20, lo rellena con 0, hace lo que usted quiera con eso. Porque es lo mismo. La segunda. La segunda es 7 sobre 30. Si divide 7 sobre 30, le da 0.23 par de 3. La tercera, 3 sobre 30, que es 0.1. 6 sobre 30, 0.2. 3 sobre 30, 0.1. Y 5 sobre 30, 0. Y mucho 6. ¿Qué pasa? Si yo nada más voy a tomar los 4 primeros, ahí es el cuarto. Como le sigue un 6 después del número, entonces le llevo a 7 y borro lo demás. Cuando yo sumo me da 1, quiere decir que está perfecto eso. Y hasta ahí yo creo que se entendió. Frecuencia porcentual no se la pongo nunca, porque si yo le pregunto por una FR y le digo y le pregunto en porcentaje, simplemente usted multiplica ese FR por 100 y ya el porcentaje. Entonces así que yo lo utilizo. Pero existe una frecuencia porcentual que es simplemente multiplicar la frecuencia relativa FR por 100. Si multiplico 0.20 por 100, me da 20%. ¿Entendido? Si multiplico 0.2333 por 100, me da 23.33%. 0.1 por 100 me da 10%. 0.2 por 100, 20%. 10%, 16.67%. Sumado todo, 100%. ¿Qué significa aquí punto medio? ¿Cómo se busca el punto medio? Se suman los límites y se dividen entre 2.
Para buscar el primer punto medio de la primera clase, se suma el 1 con el 5. 1 más 5 me da 6 y lo divido entre 2, me da 3. Segundo punto medio, 6 más 10 son 16. Entre 2 me da 8. Tercer punto medio, 11 más 15 son 26. Entre 2 a 13. Próximo punto medio, 16 más 20 son 36. Entre 2, 18. 21 más 25 son 46. Entre 2 a 23. Y 26 más 30 son 56. Entre 2, 28. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, Sí, maestro. profe. Entonces, Sí. lo último, vamos a salir y entrar ya para explicar lo demás, que son las frecuencias acumuladas.